pero no sabe que aunque el hombre esté botando sangre, ya yo tengo a alguien que lo va a redimir, que te va a pisar la cabeza. Y esto fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que Satanás nunca se imaginó es que el mismo Dios iba a descender a la tierra, se iba a encarnar, iba a morir por nosotros en una cruz. Satanás lo iba a herir en el calcañar, pero en la misma cruz Cristo lo iba a herir en la cabeza. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Y en esta ocasión es para mí una honra, es un honor que ustedes estén sintonizando este mensaje, este video, esta enseñanza que será de mucha bendición para usted, para su casa y para su familia. Yo espero que usted esté a la expectativa, tenga su espíritu disponible para lo que vamos a estar hablando hoy. Es un tema poderoso que va a bendecir todo su espíritu, pero tiene que poner mucha atención y despertar su conciencia. Escuche desde el hombre espiritual, porque le va a bendecir. En este día yo quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, al libro, la carta a los Romanos, su capítulo 3, versículo 25. La carta a los Romanos, su capítulo 3, versículo 25. Vamos a considerar varios versículos de este texto. La palabra de Dios leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, de que sea el justo y el que justifique el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra, Señor. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. Nosotros predicamos tu palabra y tú restaura. Predicamos tu palabra y tú vivifica, Dios. Predicamos tu palabra y tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero enseñarle hoy con el tema lo que el diablo no imaginó, lo que el diablo nunca se imaginó. Por lo tanto, antes de entrarle a lo que es el centro de esta enseñanza, tenemos que saber quién es el diablo o quién es Satanás o quién es el enemigo de la justicia. Todos sabemos que el libro de Génesis, como se conoce, el libro de Berechí, quiere ver con principio, tiene que ver con lo que es todo lo inicial. Por lo tanto, en el libro de Génesis, su capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas personas piensan que el desorden es a causa de lo que es la expulsión del enemigo del cielo. No. Cuando hablamos del desorden aquí, no está hablando de que un espíritu alteró o dañó todo lo que Dios había creado. Lo que pasa es cuando Dios creó todo, Dios lo creó por una palabra, y ya vemos desde el capítulo 1 de Génesis cómo Dios comienza a ordenar todo. En el capítulo 2, capítulo 1, no estamos viendo un Dios que crea, no, porque Dios lo primero que hizo fue que creó y después comenzó a ordenar. Por eso Él dice que se separen las aguas de las aguas, y a lo que quedó seco le llamó tierra, y a lo que se unió el agua le llamó mar o le llamó río, o le llamó las aguas juntadas. Por lo tanto, no estamos hablando de un desorden del enemigo. Pero ¿quién es Satanás? ¿Qué es el origen de Satanás? La Biblia habla en el libro de Isaías y también Ezequiel, habla de lo que es
la creación de Luzbel. Luzbel es el ángel de luz, el ángel que cuando fue creado dice que se tocaron los tamboriles. Incluso dice la palabra que él estaba en el huerto de Dios. Se le puso jaspe y diferentes cosas. Fue un ángel sumamente especial. Pero dice la Biblia que el día que se encontró en él maldad fue expulsado del cielo. También dice que por la multitud de sus contrataciones, por la multitud de sus maldades, él comenzó a contratar y comenzó a engañar los diferentes ángeles que estaban en el cielo. Entre ellos se llevó arcángeles, serafines, querubines, ángeles mensajeros, ángeles guerreros, y esto es lo que hoy conocemos como demonio o conocemos como espíritu de las tinieblas. Por lo tanto, en el momento del destierro o de lo que es la expulsión de Luzbel del cielo, entonces se le comienza a llamar Satanás o se le comienza a llamar diablo. Aquí los gentiles vemos al enemigo o a Satanás o al diablo como un enemigo de nosotros. Pero en el mundo judío, en el mundo de lo que es ya el oriente allá, se le conoce a Satanás como que si fuera un aliado o también un espíritu que no puede hacer lo que quiera, sino que lo hace cuando Dios se lo permite. Ahora, ¿qué establece? Establece la palabra del Señor que cuando Luzbel peca delante de Dios, erra al blanco, porque pecar es errar al blanco. Lo que él está viendo es que él tiene una posición, pero él quiere una posición igual de la que está sentado en el trono. Lo primero que usted tiene que saber es que el libro de Isaías revela algo. Y es que Isaías en el capítulo 6 dice que él estaba viendo a Dios sentado en su trono. Y cuando estaba viendo a Dios sentado en su trono, dice que habían unas criaturas alrededor del trono de Dios. Y dice que esta criatura tenían 6 alas. Dice que con 2 volaban, con 2 cubrían su desnudez y con 2 tapaban su vista o su rostro para no ver al que estaba sentado en el trono. Por lo tanto, quiere decir que ni aun los ángeles que están alrededor del trono del Señor pueden ver la magnitud del poder, la magnificencia, la potencia de ese Dios que está sentado en el trono. Satanás, Luzbel, está buscando la manera de cómo darle un golpe de estado o cómo tomar la posición o cómo ser semejante a aquel que está sentado en el trono, pero hay virtudes o había manifestaciones de Dios que él no conocía. Por lo tanto, él no sabía que Dios era omnipresente, omnisciente, que Dios todo lo conoce y que estaba en todos los lugares al mismo tiempo. Él estaba viendo un Dios que estaba sentado en el trono, pero no estaba viendo un Dios que estaba también alrededor de todo el cielo. Ahora, ¿qué acontece? La palabra de Dios establece que en este momento dice que Él es expulsado del cielo. Cuando es expulsado del cielo, el mismo Cristo cuando viene a la tierra, Cristo le dice a los 70, le dice, no se goce de que ustedes sacaron fuera demonios, de que ustedes sanaron personas, porque yo vi a Satanás, al demonio, al diablo caer del cielo como un rayo. Lo que quiere decir que lo expulsaron a la velocidad de la luz. Ahora cuando Él cae, establece la palabra del Señor que ahora está aconteciendo que Él comienza a moverse en la tierra. Cuando comienza a moverse en la tierra, su trono, o mejor dicho, su posición es el infierno, porque el infierno no fue creado para los hombres, el infierno fue creado para los demonios. Ya los demonios, Satanás, erraron al blanco. Cuando erraron al blanco, ahora establece la palabra del Señor de que Dios tiene un hombre o tiene la creación de un hombre, y este hombre Dios le dice que subyugue la tierra. Cuando Dios le está diciendo que subyugue la tierra, le está diciendo, Adán, tú eres el gobernador en la tierra. Adán, tú eres el que va a dominar. Yo voy a ser Dios en los cielos y tú vas a ser el gobernante en la tierra. Lo que le está diciendo Adán, tú eres quien me va a representar a mí en la tierra. Ahora, ¿qué acontece? Acontece y dice la palabra del Señor que Satanás, la serpiente antigua, comienza a buscar toda la manera de cómo detener a ese hombre. Todos sabemos que él fue destituido o él fue expulsado del cielo a causa de la multitud de sus contrataciones, o mejor dicho, fue expulsado del cielo por el pecado que cometió, porque por dentro ya lo tenía concebido. La maldad comenzó a gobernar
ese ángel de luz. La maldad comenzó a gobernar ese ángel que Dios había creado con esmero. Ahora, en el momento que Satanás, en el momento que Lucifer, en el momento que los ángeles pecan, son expulsados del cielo y no son perdonados. Ya por ello no se puede hacer expiación. Ya por ello no se puede perdonar el pecado, porque pecaron una vez y ya no tienen expiación ni tienen redención del pecado que ellos cometieron. Porque el pecado que ellos lo cometieron, no lo cometieron en materia, lo cometieron en el espíritu. Por lo tanto, es un pecado ya que no tiene perdón. Ahora, ¿qué acontece? Satanás está viendo que Dios creó un hombre, y este hombre que Dios creó es un hombre que tiene autoridad. Pero aparte de esto, es un hombre que tiene la imagen del Eterno, pero también porta la semejanza del Poderoso. Él está viendo y está diciendo, este hombre representa a Dios en la tierra. Tengo que buscar la manera de cómo hacer caer este hombre. Cuando está buscando la manera de cómo hacer caer este hombre, usted conoce el pecado original. El pecado original del hombre es cuando el hombre desobedece a lo que Dios le había dicho. Dios le dice al hombre, de todo el árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puede comer, porque el día que coma de este árbol ciertamente morirás. Y conocemos que la peor muerte no es morir en la carne. La peor muerte es morir o vivir una vida apartada de Dios eternamente y para siempre. Ahora Satanás está diciendo, bueno, así como yo pequé, si hago que este hombre peque, también va a vivir como yo vivo, va a vivir eternamente apartado de Dios. Lo que quiere decir que las tinieblas estaban maquinando y estaba diciendo, si hago caer a Adán, entonces el hombre va a cometer el pecado. Y así como yo cometí pecado y más nunca más me pude reconciliar con él, así también va a pasar con este hombre que Dios creó. Por lo tanto, lo que Satanás nunca imaginó es que nosotros íbamos a pecar delante de Dios, pero que nosotros íbamos a tener redención como él nunca tuvo. No, alguien debe de adorar a Dios. Venancio, explícame esto. Satanás está imaginando y está diciendo, bueno, como yo pequé y a mí no me dieron oportunidad de arrepentirme, porque ya Dios sabía que la maldad me había gobernado, esto mismo va a pasar con ellos. Pero él lo que no sabe y lo que él nunca se imaginó es que antes que él hiciera pecar al hombre, ya Dios tenía la expiación o tenía el cordero para morir por el hombre. Lo que Satanás nunca se imaginó es que él iba a hacer pecar al hombre, pero el pecado del hombre no le iba a condenar eternamente y para siempre, sino que ya Dios tenía la solución para perdonar ese hombre. Ahora, ¿qué establece la palabra? La palabra de Dios establece que en el momento que Adán peca, dice que Dios se aparece en el huerto. Cuando Dios se aparece en el huerto, lo primero que Dios le dice, Adán, ¿dónde está? Y Adán le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Tuve vergüenza, porque lo que hace el pecado es que usted se avergüence delante de Dios porque usted reconoce la condición de pecado. Pero lo peor que le puede pasar a un hombre es reconocer la condición de pecado, pero justificarse en medio del pecado que cometió. Ahora, ¿qué acontece y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que el hombre se puso delantares de hoja de higuera, pero cuando Dios desciende, lo primero es que Dios lo viste de túnicas, de pieles, de camello, de oveja. Lo que está diciendo es que el primer sacrificio que Dios hizo o que se hizo en la tierra, no lo hizo el hombre, sino que lo hizo Dios. Y este sacrificio está revelando la redención del hombre. Lo que le está diciendo que el hombre por él mismo no puede ser perdonado. Que el único que perdona pecado se llama el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué acontece? Acontece y dice la palabra del Señor que en ese momento Dios entra en un juicio. Y en el juicio que entra,
hay tres acusados o hay tres personajes. Entre ellos está el hombre material, entre ellos está la mujer que Dios le entregó al hombre, entre ellos está la serpiente literal, pero entre ellos también está la serpiente espiritual, que es Satanás. Lo primero que Dios le dice a la mujer: multiplicaré el dolor de tu preñez o el dolor de tu embarazo, que cuando tú dé a luz tenga que sentir el dolor hasta tal magnitud que te acuerdes del pecado que cometiste. Al hombre le dice: te mantendrá con el sudor de tu frente, porque en el momento que Adán no había pecado, Adán gobernaba en la tierra. Adán no tenía que estar trabajando de la manera que trabajó después que cometió el pecado, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que lo que antes usted gobernaba, ahora lo gobierna usted. Ahora que establece la palabra, Dios le dice a la serpiente literal: te vas a arrastrar. Para la serpiente espiritual, a la serpiente antigua, Satanás, le dice: voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Tú le vas a herir a ella en el calcañar, pero ella te va a herir a ti ¿a dónde? En la cabeza. Lo que le está diciendo es: a causa del pecado que el hombre cometió, a causa de la transgresión que el hombre cometió, que tú lo hiciste pecar, tú le vas a herir en el calcañar. Le está diciendo: tú vas a herir su cuerpo, tú lo vas a golpear, va a hacer que bote sangre, pero no sabe que cuando ese hombre esté botando sangre, lo que va a hacer que en ese mismo instante te va a machucar y a pisar la cabeza. Las heridas en la cabeza son más fuertes que las heridas en el calcañar. Lo que le está diciendo: la herida que tú hiciste cuando hiciste que el hombre pecara, hizo que el hombre se apartara de mí. Pero no sabe que aunque el hombre esté botando sangre, ya yo tengo a alguien que lo va a redimir, que te va a pisar la cabeza. Y esto fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que Satanás nunca se imaginó es que el mismo Dios iba a descender a la tierra, se iba a encarnar, iba a morir por nosotros en una cruz. Satanás lo iba a herir en el calcañar, pero en la misma cruz Cristo lo iba a herir en la cabeza. Ay, con valiosa Manuel. Venancio, explícame esto. Te lo voy a explicar con más detención. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, su capítulo 3, versículo 25. Dice en el versículo 24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación. Está hablando aquí y está hablando de la redención de quién. Está hablando de la redención del hombre. Ahora, ¿qué acontece? ¿Por qué el hombre necesitaba ser redimido? El hombre necesitaba ser redimido porque el hombre había hecho una transgresión delante de Dios. Satanás pensaba y decía: si hago pecar a este hombre, ya este hombre va a tener la misma actitud o el mismo estatus que yo, que no va a tener perdón de pecado. Pero lo que él no imaginó era que Dios ya conocía que nosotros íbamos a pecar, y antes de la fundación del mundo ya había predestinado a Cristo a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué establece? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se da mucha simbología. Se hacían diferentes ritos o diferentes sacrificios que aludían o hacían alusión a lo que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés que estableciera un sistema de sacrificio por medio de animales inocentes. Entre ellos había cordero, entre ellos había macho cabrío, entre ellos había toros, entre ellos había cabra, diferentes tipos de animales. Pero estos animales tenían que estar ¿qué? En perfecta condición, porque si no estaba en perfecta condición, entonces no se podía hacer expiación con estos animales. Ahora, ¿qué establece? Estos animales tenían que someterse a morir como una expiación por pecado del pueblo de Israel.
Una de las fiestas más grandes se llamaba el Día de la Expiación. Esta fiesta se hacía ¿cuándo? Se hacía a principio de años. ¿Y qué encerraba esta fiesta? Esta fiesta encerraba de que se tomaba diferentes tipos de animales, como le mencioné. Y ustedes saben que el hombre, el año tiene 12 meses. Y en estos 12 meses, el hombre comete diferentes tipos de pecados. Y cada vez que el hombre cometía esos pecados, se necesitaba hacer una expiación por el hombre. Por eso que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y la vez que entraba era en la fiesta de la expiación de los pecados para con el pueblo de Israel. En el capítulo 16, versículos 5 al 10 del libro de Levítico, en el versículo 5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Yo le decía aquí que en el versículo 25 decía, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo que está diciendo aquí está hablando de expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es mover, expiación es cubrir, expiación es quitar. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, que quita el pecado del mundo. Porque con los ritos y con los sacrificios que hacía el sacerdote una vez al año, lo que hacía era que cubría el pecado del hombre, pero no lo quitaba enteramente. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Cristo lo que hizo fue que quitó completamente el pecado del hombre. Ahora, ¿qué establece la palabra? La palabra de Dios establece y dice en el versículo 6 de Levítico capítulo 16, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Lo que está hablando aquí, Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que hacer un sacrificio también por los pecados de él, porque también este sumo sacerdote tenía pecado y cometía errores. Pero lo que me gustó a mí, que el sacrificio que llevaron delante de Dios en el Nuevo Testamento, que Cristo era la oveja, pero también era el ofrendante. Lo que está diciendo que el ofrendante del Antiguo Testamento tenía que llevar ofrenda personal para expiar los pecados de él, pero el ofrendante del Nuevo Testamento era el ofrendante, pero también era la ofrenda. Dios mío, él era quien hacía el sacrificio, pero también él era el sacrificio. Él era quien llevaba el holocausto, pero también él era el holocausto. Ahora, dice la Biblia que Aarón tenía que traer un becerro de expiación que es suyo, el que él tenía que sacrificar por él. Y decía, y hará la reconciliación por sí, por el pecado de él, para él volverse a conectar con Dios. Esto era el principio de año, para comenzar un año renovado, cambiado y limpio. Pero dice, y por su casa, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. ¿Qué acontecía? Acontecía que había un sacrificio de los holocaustos que se llevaba al altar en sangre. Se tomaba la sangre de esta oveja y se llevaba directamente a lo que era el altar. Pero también había otro que se tomaban estos 2 machos cabríos y se echaba suerte sobre Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Había uno que se llevaba y se ofrecía, se quemaba en el altar. Había uno que se llevaba en sangre y había otro que se entregaba directamente la carne a Jehová. Se quemaba como holocausto delante de Dios. Pero había uno que se llevaba al desierto. Y este es muy poderoso, porque hay algo que dice aquí, que se echaba uno para suerte para Jehová
y otro para suerte para Azazel. La gente se preguntará y dirá, bueno, pero ¿y qué es Azazel? Lo primero que tú debes de notar es que Azazel se conocía como un ángel que estaba en el desierto. Por eso dice que en los primeros 15 capítulos de Levítico se trata de forma en que la persona quedaba en armonía con Dios por medio del sacrificio y de qué manera quedaban puros. Pero ¿qué acontece ahora? Acontece que Azazel es un nombre de origen hebreo que significa hecho de Dios. En otra revisión o otro significado, tiene que ver que Azazel era un nombre que se le daba al macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecados del pueblo sobre él para no regresar más. Ese macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo sería perdonado para no regresar más. Lo que está simbolizando aquí es algo poderoso, porque lo que está haciendo es que hay un macho cabrío que se le entrega a Dios, pero hay otro que se echa el pecado del pueblo por la expiación que ya se hizo en el lugar santísimo, por la sangre que se llevó, por el macho cabrío que se quemó en el altar. Ahora hay otro que lo dejan vivo. El que dejaban vivo era para echarle toda la culpa y todo el pecado del pueblo. ¿Qué hacía? Se le transfería lo que era el pecado completamente del pueblo. Lo que quiere decir que desde el Antiguo Testamento había una transferencia de pecado y se consumaba sobre este macho cabrío en manera simbólica lo que era el pecado del pueblo. ¿Qué se hacía? Se agarraba ese macho cabrío sobre el cual cayera suerte por Azazel, lo presentaban vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Le daban y lo enviaban al desierto, y este macho cabrío no podía volver, sino que tenía que morir en el desierto. Lo que le estoy diciendo a usted, amado, es que esto simbolizaba que el pecado iba a ser quitado del hombre y que no iba a volver más a dominar al hombre. Esto está representando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, que iba a quitar el pecado del hombre y más nunca más el pecado iba a volver al hombre. Ahora, ¿qué establece la palabra? Dice que se le daba a Azazel. Azazel era el método que se tomaba, o el macho cabrío que se le designaba el pecado del hombre. Ahora, Cristo pecó en la cruz del Calvario. Cristo pecó cuando estaba en la tierra. Nunca. Lo que él hizo fue que él aceptó, se le transfirió el pecado del hombre y él perdonó ese pecado en la cruz del Calvario. Este macho cabrío que se tomaba nunca había pecado y era un macho cabrío perfecto, en buenas condiciones. Lo que yo le estoy diciendo a usted, que este macho cabrío moría por pecado de personas que él mismo no conocía. Cristo murió por pecado de usted, aún sin verlo materialmente, pero que en el mundo espiritual ya lo conocía. Lo que Satanás nunca imaginó es que para usted había redención. Yo no sé si alguien está tomando esto aquí. Mira, yo voy a beber hasta un poco de agua. Escuche esto. El tercer animal que se tomaba era una cabra. No era sacrificado, sino por el contrario, era llevado a la afuera de la ciudad, donde el sumo sacerdote ponía su mano sobre ella, confesando en ella todos los pecados de los israelitas.
la cabra que era el chivo expiatorio, entonces era soltado al desierto, pero nunca jamás volverlo a ver. Satanás veía esta fiesta y esto que se hacía, pero él nunca imaginó que lo que se estaba haciendo era representando la limpieza completa del hombre. Pero ¿qué acontece? Era que este rito o esta fiesta tenía que celebrarse una vez al año. Pero ¿cuántas veces Cristo ha muerto en la cruz del Calvario? Hay algunos que lo matan todos los años, pero eso es mentira. ¿Cuántas veces Cristo hizo este sacrificio? Dice la Biblia, una vez murió por nosotros. Esta fiesta no tiene que celebrarse ni tiene que morir una cabra o un macho cabrío una vez al año, sino que uno murió para siempre, pero resucitó. El macho cabrío o la cabra que representaba al hombre tenía que morir una vez al año. Y no era la misma que moría. Cristo murió una vez y venció en la cruz del Calvario al pecado, al mundo y al diablo. Venancio, explícame esto. Satanás está observando este cuadro, pero Satanás lo que no sabe es que lo que los hombres estaban haciendo en el antiguo revelaba lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento o que Cristo iba a hacer en los próximos años. Ahora, ¿cómo es que Dios perdonó los pecados del hombre? Pero hay personas que se están perdiendo. Hay personas que están descendiendo al infierno. Porque la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todos que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice más para abajo, pero el que no creyó ya ha sido condenado. Porque Cristo hizo esto en la cruz, expió el pecado del hombre, pero el hombre tiene que aceptar el perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, hay una historia muy conocida, mejor dicho, la estuve leyendo en un libro, y es que un hombre comete un error, mata a unas personas en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos está lo que es la pena de muerte, donde a una persona lo procesan hasta tal punto que lo sientan en la silla eléctrica para ya quitarle la vida. Y dice que este hombre lo tenían preparado ya para darle muerte. Cuando este hombre lo tenían preparado para darle muerte, dice la historia que el presidente de Estados Unidos de ese tiempo le concede un perdón. Dice, el hombre que iba a morir, que iban a matar hoy, que le iban a dar pena de muerte, el presidente de Estados Unidos le ha concedido el perdón. El hombre escucha y dice que el hombre no quiso aceptar el perdón. La persona está escuchando esto. Esta noticia se está divulgando por diferentes lugares. Porque cómo es que una gente que le dan pena de muerte, le conceden un perdón y está diciendo que no quiere el perdón. Pero ¿qué dice la Biblia? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Cómo usted puede ver la luz de Cristo? Con sus ojos.
Por lo tanto, el Dios de este siglo te está entenebreciendo o te está cegando y te está quitando la virtud de poder ver de que hay un Cristo que te quiere libertar. Ahora, ¿qué establece? La historia dice que en ese momento él dice: no quiero el perdón, quiero la muerte. Entra en caos la ciudad. Cuando la ciudad entra en caos, de repente todo el mundo se está preguntando: pero ¿por qué él no acepta? El presidente y el consejo directivo está diciendo: no, es que el perdón nosotros se lo delegamos, porque es un perdón público. Pero así mismo, como es un perdón público que se está enviando desde la alta jerarquía del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, él no quiere aceptar el perdón. Ahora hay un problema. Hay un perdón disponible para él, pero él no está disponible para el perdón. Porque así mismo somos nosotros. Dios quiere perdonarnos, pero nosotros muchas veces no queremos aceptar ese perdón. Dice que así mismo como el perdón era un perdón público, él tenía que hacer una aceptación pública, porque no podía obligársele a aceptar el perdón. Eso es lo mismo con nosotros. Dios no nos puede obligar a que nosotros aceptamos el perdón, porque entonces no tendríamos libre albedrío. El término libre albedrío dentro de lo teológico tiene que ver con la decisión de usted tomar el camino que usted quiera, y aquí se establece en el momento que Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, lo que tú quieras hacer, eso es lo que tú vas a hacer. Si tú quieres le cierra, y si tú quieres le abre. De ti está en cometerlo o no cometerlo. Ahora, este hombre le iban a quitar la vida, el perdón estaba para él, pero él no lo quiso aceptar. Y eso es lo que está pasando con muchas personas, que no quieren aceptar el perdón. Dios te perdonó, Dios se sacrificó por ti, pero tú estás en la silla eléctrica y están esperando para matarte. Y Dios te está diciendo: aquí hay redención para ti. Los espíritus de las tinieblas, los demonios, ellos no tuvieron redención, porque el pecado que Adán cometió en el huerto fue un pecado que se le hizo ¿qué? En la carne. Entonces, para redimirlo se necesitaba una redención de sangre. Y los espíritus, la vida no está en la parte inmaterial. La vida está ¿dónde? En la sangre. Por eso que usted ve que los demonios piden sangre, porque ahí está la vida. Por lo tanto, ellos eran espíritu, y cuando ellos lo pecaron, pecaron en el espíritu. Adán, cuando pecó, pecó en la carne. El espíritu de Adán se inactivó, la carne se corrompió, por lo tanto había redención a través de la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Satanás nunca se imaginó que la fiesta que él veía normal era una fiesta que estaba simbolizando la expiación del pecado, no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo completo. Porque dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. La fiesta que se hacía de expiación era una fiesta que hacían los israelitas por el pecado solamente de ellos, pero ellos volvían y pecaban, y volvían y se ensuciaban con el pecado de las tinieblas. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Cristo perdonó nuestros pecados eternamente y para siempre, pero ahora nos corresponde a nosotros aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que Satanás nunca se imaginó es que el pecado que él estaba haciendo que el hombre cometa no iba a traer la consecuencia igualita que la de él, sino que el hombre iba a tener espacio para ser perdonado. Los demonios, los ángeles que
que entraron en transgresión allá arriba. Los espíritus que se dejaron contratar por las tinieblas. El diablo que dejó que la maldad entre en su corazón llamado Luzbel. Ahora no tenían redención de pecado. Y lo peor, lo que hace que el diablo se muera, lo que hace que el diablo te odie, es que él hizo pecar a Adán. Y él pensó que el pecado adámico iba a pasar como el pecado de Luzbel o el pecado que cometieron los ángeles ante, o mejor dicho, en la esfera de arriba. Que ellos pecaron arriba, pero ni lo perdonaron arriba, ni lo perdonaron abajo, ni lo perdonaron abajo de abajo, mejor dicho, abajo de la tierra. Quiere decir que para ellos no hay expiación de pecado. Pero cuando hizo caer al hombre, él celebró de que iba a hacer que ese hombre se desconectara eternamente del Dios que lo creó. La maldad te pudo desconectar a ti, pero no pudo desconectar eternamente al hombre de Dios. Porque dice que Dios envió su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Los machos cabríos del Antiguo Testamento y la fiesta de la expiación a principio de año revelaban lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Los israelitas celebraban una fiesta de expiación por su pecado una vez al año y volvían impecables y el pecado lo dominaba. Pero el apóstol Pablo dijo que ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque hubo uno que murió llamado Jesús y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual todo tiene que doblegarse, lo que está arriba, lo que está abajo y lo que está debajo de la tierra. Tienen que reconocer que el mayor, el más grande, es Jesucristo, el Mesías, lo que Satanás, lo que los demonios, lo que el diablo nunca se imaginó, es que para el pecado que cometiste iba a haber redención y expiación. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vino a cubrirlo, vino a quitarlo. Dios te bendiga. Oro por ti para que Dios te guarde, para que Dios te proteja y para que Dios te santifique. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Este fue un tema poderoso que yo le pido a ustedes que en su casa comiencen a anotar y comiencen a escribir en la parte de los comentarios las palabras o lo que más le impactó o lo que usted pudo aprender. Voy a estar viendo su comentario porque esto puede ser un libro en el corazón suyo. Esto puede ser miles de años para que usted aprenda esto y se lo dimos en segundos o en minutos. Así que se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. No se olvide suscribirse y activar la campanita. Shalom, esto fue Conociendo el Mundo Espiritual.